Generalmente se considera que la población de ancianos está comprendida por personas mayores o iguales a 75 años de edad. Esta población representa un grupo de personas con distintas características y con unos objetivos de vida y de enfermedades asociadas. El tratamiento óptimo para este grupo poblacional es difícil debido a que la edad está influenciada por otros factores, porque tienen derecho a seguir viviendo y no solamente vivirlo, sino hacerlo manteniendo una buena calidad de vida. Usted también puede llegar a esa edad, así que nunca lo olvide. O en este momento puede estar usted al cuidado de sus padres. Los factores de riesgo, como por ejemplo la diabetes, el tabaquismo, el colesterol elevado, son frecuentes en la población anciana. Son personas que ya sufren enfermedad arterial coronaria, es decir, obstrucciones en la luz interna de la arteria del corazón por placas de colesterol. Hay otros casos en los que muchos han dejado de fumar y de beber, pero que ya los daños en su corazón ya están establecidos. Además, tenemos que considerar los cambios propios de la edad de cada paciente. Suelen comer poco e incluso tienen bajo peso. Y si le añadimos que en estas edades el riesgo de presentar accidentes cerebrovascular, arritmias cardíacas como por ejemplo la fibrilación auricular, el riesgo aumenta considerablemente en los pacientes ancianos, lo que lo hace pacientes vulnerables. Vulnerables no solamente desde el punto de vista biológico y fisiopatológico, también lo hace vulnerable al maltrato físico, psicológico y verbal. Son una población en riesgo, lastimosamente olvidada y desatendida. Ahí es donde toma especial importancia la subespecialidad de geriatría en la correcta atención de esta población, el correcto ajuste de la dosis de cada paciente. Geriatría es una necesidad en el manejo de esta población de pacientes. ¿Qué pasa en los ancianos que son relativamente sanos? Y te lo puedes estar preguntando. Hay ancianos que son muy fuertes. En los pacientes ancianos que no tienen enfermedad arterial coronaria, no se ha demostrado que tomar estatina sea beneficioso. Sin embargo, por otra parte, en los pacientes que sí tienen enfermedades coronarias conocidas, sí se ha demostrado que la modificación intensiva de los factores de riesgo es sumamente beneficioso. Se realizó un metaanálisis sobre la eficacia del tratamiento de la estatina en los pacientes ancianos con enfermedad coronaria. Las estatinas son, por si no lo sabes, por decir algunas, ¿no? Simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina, entre otras. Esto sí, con dosis ajustada a cada paciente en particular. Se observó una disminución del 22% de la mortalidad por todas las causas. Se demostró una disminución de hasta el 30% de la mortalidad debido a enfermedades cardiovasculares y una disminución del 25% en los infartos coronarios no mortales. Curiosamente, también se ha demostrado que en los pacientes ancianos con enfermedades en las arterias coronarias, el riesgo relativo disminuye más con la administración de estatina que en los pacientes que son más jóvenes. Así que el uso de estatina en los pacientes ancianos con aterosclerosis o enfermedades de arterias coronarias es beneficioso. No deje de tomar el medicamento que le ha prescrito su médico. Los pacientes ancianos con hipertensión aislada deben tratarse. Hablemos sobre ello. En los ancianos se observan con frecuencia los estragos que causa la hipertensión arterial con el pasar de los años sobre el corazón, como por ejemplo el engrosamiento del músculo cardíaco izquierdo, disfunción diastólica. Sin embargo, debe evitarse el tratamiento intensivo de la hipertensión arterial en los pacientes ancianos debido a los riesgos potenciales de hipoperfusión cerebral. Esto quiere decir bajones bruscos de presión arterial o hipotensión arterial sostenida. No son buenos. No son las mismas metas de control de hipertensión arterial para un paciente hipertenso que se encuentra en sus 30, 40, que de un paciente que se encuentra en los 70, 80 o incluso más años. Es común ver que a los pacientes ancianos se les sube la presión sistólica, pero la presión arterial diastólica se mantiene normal o incluso baja. Esta condición se debe a los cambios fisiológicos en la arteria del paciente anciano, las cuales van endureciéndose o calcificándose y se denomina hipertensión sistólica aislada. Las pruebas recientes indican que el tratamiento de la hipertensión sistólica aislada presente en los ancianos es beneficioso y puede mejorar la disminución de la morbimortalidad. Reduce la mortalidad el tratamiento. Se administró indapamida y perindopril frente al placebo de forma aleatoria en 3.845 pacientes de más de 80 años de edad. Los pacientes que trataron activamente la hipertensión arterial sistólica aislada tuvieron una reducción de la presión arterial media de 15 milímetros de mercurio de sistólica y 6.1 de diastólica en comparación a la del grupo tratado con placebo. Lo más importante en este grupo fue la disminución de la mortalidad, que redujo en un 21%
20% y la disminución de los accidentes cerebrovasculares no mortales, que disminuyeron un 30%, y de la frecuencia de insuficiencia cardíaca, que disminuyó 64%. Según estos resultados, la presión arterial debe seguir tratándose incluso en los pacientes ancianos. ¿Y cuál es la arritmia cardíaca más frecuente en los ancianos y cómo puede tratarse? La fibrilación auricular es la reina de las arritmias y afecta, en función de la literatura que usted lea, como un mínimo un 9% a más de los pacientes que tienen más de 70 años presentan fibrilación auricular. Otras literaturas dicen que incluso se puede encontrar en hasta el 50% en los pacientes de más de 80 años. Presentar fibrilación auricular paroxística es un riesgo para el desarrollo de accidentes cerebrovascular isquémico. ¿Pero qué es la fibrilación auricular? La fibrilación auricular es un ritmo cardíaco irregular. Su corazón no late de forma sincronizada, sino que lo hace pues como si estuviera loco. Se acelera, luego se enlentece y así sucesivamente. Y a menudo suele hacerlo a un ritmo rápido, excesivamente rápido. Esta condición hace que la sangre no fluya de forma laminar, de forma constante, sino que se remanse, se detenga la sangre, y sangre que se estanca, sangre que se coagula. Esto explica por qué se puede formar, ante la presencia de fibrilación auricular, coágulos sanguíneos que pueden viajar por todo el torrente, por todas las arterias, hasta llegar a obstruir y causar un infarto. El nombre del infarto pues va a variar en función del territorio que el coágulo llegue a obstruir. Si es en el cerebro, se llama enfermedad cerebrovascular o derrame cerebral. Si es en el corazón, pues lo conocemos como infarto cardíaco. O incluso puede obstruir las arterias que nutren a nuestro intestino, y ahí se le llama como infarto mesentérico. Pues bien, los pacientes ancianos que pueden tolerar la fibrilación auricular, los expertos recomiendan el control de la frecuencia cardíaca con medicamentos beta bloqueantes o con bloqueantes de calcio no dihidropiridínicos, como por ejemplo el verapamil o el diltiazem, sobre el objetivo de querer lograr el control del ritmo con los medicamentos antiarrítmicos. Esta recomendación está basada en que, aunque logremos revertir el ritmo sinusal, es decir, volverlo a un ritmo cardíaco normal, la reaparición de la fibrilación auricular en esta población es alta, ya que estos pacientes ancianos ya suelen tener alteraciones cardíacas estructurales derivadas de sus enfermedades crónicas. Claro está que es una recomendación y que cada paciente es único, individual, y la decisión debe ser, por ende, individualizada. En los pacientes ancianos per se aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular, 8% del riesgo anual en pacientes de más de 75 años de edad. Las enfermedades que son frecuentes en los ancianos, como la diabetes, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, pueden aumentar aún más el riesgo del desarrollo de fibrilación auricular. ¿Y cuál es el mejor método para prevenir los accidentes cerebrovasculares en los pacientes ancianos con fibrilación auricular? En los pacientes que ya son portadores de fibrilación auricular, la disminución de riesgo de presentar accidente cerebrovascular se consigue utilizando aspirina o bien anticoagulantes como inhibidores de la vitamina K, como por ejemplo la warfarina, o los nuevos anticoagulantes en los casos donde estos sean factibles de administrarse. Con relación a la warfarina, el objetivo es lograr un cociente normalizado internacional, que es lo que conocemos como INR entre 2 y 3, aunque se ha observado que el uso de anticoagulantes es más eficaz para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular si se compara con la aspirina. También se ha asociado a una tasa mayor de riesgo de hemorragia con el uso de anticoagulantes. Desgraciadamente, los anticoagulantes suelen infrautilizarse en los ancianos debido a la tasa superior del riesgo de presentar hemorragias que presenta esta población. Las pautas de las prácticas clínicas del American College of Cardiology y la American Heart Association apoya el uso de anticoagulación en los pacientes de 65 a 75 años de edad con al menos un factor de riesgo. Por ejemplo, sea diabético, tenga arteriopatías coronarias, y en todas las mujeres con fibrilación auricular de más de 75 años de edad, incluso si no existiese un factor de riesgo añadido. En los varones de más de 75 años sin otros factores de riesgo, es aceptable utilizar aspirina en los pacientes con contraindicación absoluta o relativa para el uso de los anticoagulantes. En los pacientes con contraindicaciones absolutas o relativas para anticoagulación oral, como por ejemplo hemorragias potencialmente mortales previas, antecedentes de sangrados importantes, caída frecuente, la aspirina podría ser una mejor alternativa. Una pregunta muy común: ¿los pacientes ancianos que se infartan tienen los mismos síntomas que las personas más jóvenes? Es mucho más probable que los pacientes más jóvenes se presenten con síntomas de dolor torácico típico, es decir, dolor torácico retroesternal opresivo que se irradia a la mandíbula o hacia el brazo izquierdo, que si lo comparamos con los pacientes ancianos, con las personas mayores de 75 años.
años. Los pacientes ancianos suelen acudir a urgencia por presentar dificultad para respirar, disnea, sudoración fría, náusea, vómito o más comúnmente porque presentaron un desmayo. Una proporción de ancianos tendrán infartos cardíacos sin siquiera presentar síntomas. Esto es el llamado infarto silente y nunca buscarán atención médica, pudiendo incluso llegar a fallecer en sus casas. Estas características hacen que el diagnóstico y el tratamiento oportuno del infarto cardíaco en los pacientes ancianos sea especialmente difícil para el personal de atención médica. Es por eso que en los pacientes ancianos se diagnostica el infarto cardíaco con muchísimo más demora, lo que hace que pase mucho más tiempo antes de que se inicie el tratamiento de forma oportuna. También es más probable que los ancianos desarrollen infartos agudos durante el curso de otras enfermedades como por ejemplo hemorragias gastrointestinales, infecciones como neumonía o sepsis gastrointestinales. Se ha demostrado que los pacientes ancianos con infarto del miocardio sin elevación del segmento ST que pasan a cateterismo cardíaco para revascularización precoz, es decir, en menos de 48 horas de iniciado el infarto, tienen resultados mejores que si lo comparamos con los pacientes en los que se retrasa la revascularización coronaria. Desgraciadamente, es menos frecuente que los pacientes ancianos se traten con una estrategia invasiva temprana, bien sea esta por cateterismo cardíaco o por revascularización quirúrgica, a pesar de que el beneficio está demostrado que es absolutamente mayor. Aunque todos los pacientes deben tratarse basándose en los riesgos-beneficios que son individuales para cada persona, mejorar la accesibilidad a la revascularización y la atención temprana con tratamientos basados en los protocolos de actuación debe ser nuestro objetivo para los cuidados de los pacientes ancianos y en población general con síndromes coronarios agudos. Aunque el tratamiento de los pacientes con medicamentos antiplaquetarios y antitrombóticos combinados con una estrategia de revascularización temprana mejoran los resultados clínicos y se asocia a un beneficio absolutamente mayor, estos tratamientos se han asociado también a un riesgo mayor de complicaciones, principalmente sangrados. Aunque la relación entre el riesgo y el beneficio debe considerarse de forma individualizada, reducir al mínimo estas complicaciones también es parte de nuestro objetivo. La hemorragia puede minimizarse administrando la dosis adecuada de medicamentos antitrombóticos ajustada al peso y aclaramiento de la creatinina del paciente anciano. Los pacientes ancianos tienen una incidencia elevada de insuficiencia renal, por lo tanto en todos los pacientes debe calcularse el peso y el aclaramiento de la creatinina antes de iniciar el tratamiento antitrombótico y los ajustes de la dosis, principalmente en los pacientes ya portadores de nefropatías crónicas. El tratamiento del infarto del miocardio con elevación del segmento ST en los pacientes ancianos es difícil debido a la gran proporción de pacientes con síntomas atípicos o sin síntomas en los que han pasado muchísimo tiempo desde que se empezó a dar el infarto. Debido a estos factores, la población anciana es de alto riesgo y sobre todo una población vulnerable. Si esta información te ha sido de utilidad, te invito a que te suscribas al canal, nos regales un like y nos ayudes a crecer. Hasta pronto.